Vamos a continuar la segunda parte de endocrino con las glándulas paratiroideas. Las glándulas paratiroideas producen la hormona paratiroidea, cuyas siglas son la PTH, y tiene como función aumentar la concentración de calcio en sangre, para lo cual necesita regular el flujo de calcio en el hueso, los riñones y los intestinos. En el hueso aumenta la reabsorción de calcio y por lo tanto aumenta el remodelado óseo. A nivel intestinal, favorece la absorción de calcio de los alimentos junto con la vitamina D. Y a nivel renal, inhibe la reabsorción de fósforo, estimula la secreción de vitamina D activa y aumenta la reabsorción de calcio y magnesio. Entonces, estos son los tres órganos blancos de la PTH, cuya función es llevar el calcio hacia la sangre, tanto a nivel renal, a nivel óseo y a nivel intestinal. Es decir, que la PTH es una hormona hipercalcemiante. El hiperparatiroidismo viene a ser el aumento de la secreción de esta hormona. Puede ser primario o secundario. Es primario cuando este aumento está dado por alguna enfermedad propia de la glándula, lo cual va a generar hipercalcemia. Y el hiperparatiroidismo secundario también es un aumento en la secreción de la PTH por las glándulas paratiroideas, pero con la glándula sana, y se da en respuesta a otras patologías que están fuera de esta glándula. Por ejemplo, la insuficiencia renal crónica, la hipocalcemia, la deficiencia de vitamina D o la hiperfosfatemia. El hiperparatiroidismo primario, entonces, se debe a una anormalidad en el tejido paratiroideo. Existe una patología dentro de esta glándula que está condicionando una mayor secreción de la PTH. Tiene una incidencia de 42 sobre 10.000 personas y una prevalencia de cada 4 10.000 mujeres mayores de 60 años. Es decir, es una patología relativamente frecuente, solamente que no se diagnostica porque la mayoría no evoluciona. Generalmente cursan con una hipercalcemia leve y no produce mayores consecuencias. La principal causa del hiperparatiroidismo primario es la presencia de un adenoma paratiroideo entre el 80 y 85% de los casos. Generalmente este adenoma es único en una de las 4 glándulas paratiroideas. En segundo lugar tenemos una hiperfunción de las 4 glándulas paratiroideas, que puede ser por hiperplasia o múltiples adenomas. Luego el carcinoma paratiroideo en el 1% de los casos, y en otras situaciones asociado a la neoplasia endocrina múltiple tipo 1, tipo 2 o hipercalcemia hipocalciúrica familiar. Debido a que es una manifestación generalmente asintomática, lenta, muchas veces el paciente no tiene sintomatología. Solamente el 25% de los pacientes tienen enfermedad progresiva. El 75% tienen hipercalcemia leves y no tienen ninguna otra sintomatología. Solamente se palpa el tumor en el 1% de los casos. Quiere decir que esos tumores son pequeños. Entre las principales manifestaciones tenemos a nivel renal debido al acúmulo de calcio en esta zona. Tenemos nefrolitiasis, nefrocalcinosis, disminución del filtrado glomerular, u otras alteraciones como la acidosis tubular. A nivel óseo, la característica más frecuente es la osteoitis fibrosa quística, pero actualmente su presentación es rara debido al diagnóstico precoz que se hace de la enfermedad y se caracteriza por dolor óseo, deformidad, presencia de quistes óseos y la susceptibilidad a fracturas. También hay osteopenia y osteoporosis, que es lo más frecuente. La hipercalcemia crónica además va a dar otras alteraciones a nivel neuromuscular, con debilidad muscular, puede dar poliuria, polidipsia, sobre todo si los niveles de calcio están por encima de 14 miligramos por decilitro cuando hacen una crisis hipercalcémica. Pueden dar alteraciones psiquiátricas como depresión y cambios de la personalidad hasta la psicosis. A nivel digestivo favorecen el desarrollo de las úlceras gastrointestinales. A nivel articular puede haber depósitos como condrocalcinosis, gota u osteoartritis. También hay calcificaciones metastásicas en tejidos blandos e hipertensión arterial.
Aquí podemos observar la radiografía típica de una osteoitis fibrosa quística, donde vemos la presencia de quistes óseos, imágenes en saca bocado y definitivamente hay osteopenia u osteoporosis. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico del hiperparatiroidismo primario? El primer hallazgo que encontramos en el laboratorio es la hipercalcemia. La hipercalcemia se da porque el aumento de la PTH hace que salga más calcio de lo normal del hueso. Obviamente la hipercalcemia va a generar hipercalciuria, mayor eliminación de calcio a nivel renal. Debido a la hipercalcemia hay hipofosfatemia, los niveles de fósforo están disminuidos y hay un aumento de la PTH. Para realizar el estudio de localización, como hemos visto, las principales causas puede ser un adenoma único o una hiperplasia o un carcinoma paratiroideo. Se realiza el examen de la gammagrafía con cesta MIBI. Aquí podemos observar una gammagrafía donde nos observa una metástasis paratiroidea a nivel de mediastino. El tratamiento, si es un adenoma o una hiperplasia, es quirúrgico. Se recomienda hacer una cirugía de las paratiroides cuando existen algunas manifestaciones clínicas. Litiasis renal, disminución de la depuración de creatinina, enfermedad ósea, enfermedad neuromuscular u otros síntomas por hipercalcemia. Y si es que hay una crisis hipercalcémica grave, mayor de 14, también está indicada esta cirugía. O en cualquier caso donde el calcio está mayor a 12. ¿De qué trata la cirugía? Se hace una exploración quirúrgica de las 4 glándulas paratiroideas. Si se encuentra una de las glándulas grandes, hay que extirparla y se hace una biopsia de las glándulas restantes. Pero si todas las glándulas están grandes, entonces se trata de una hiperplasia, se recomienda la paratiroidectomía de 3 glándulas y media. Y la mitad de la glándula que queda se puede reimplantar en el antebrazo. La tasa de curación con la cirugía, si es un adenoma único, es mayor si se trata de una hiperplasia. El tratamiento médico no es definitivo, simplemente va a ser paliativo y está indicado cuando los niveles de calcio no son muy altos, 10.5 a 11.5. No hay síntomas o está contraindicada la cirugía. Y el tratamiento de la hipercalcemia severa, o sea, cuando hay una crisis hipercalcémica con niveles de calcio mayor de 14, se trata de una emergencia, se recomienda aumentar la ingesta hídrica, reducir la ingesta de calcio en la dieta y suprimir los diuréticos tiacídicos o carbonato de litio que tienden a aumentar los niveles de calcio en sangre. Y es importante siempre corregir la insuficiencia renal, la hipomagnesemia y la hipopotasemia porque empeoran el cuerpo. El hiperparatiroidismo secundario viene a ser también el aumento de la secreción de la PTH por las glándulas paratiroideas, pero en un tejido sano. Y este aumento se va a dar por alguna situación externa que estimule a mayor secreción de esta hormona. Por ejemplo, la insuficiencia renal, la hipocalcemia, el déficit de vitamina D o la hiperfosfatemia. La causa principal del hiperparatiroidismo secundario es la insuficiencia renal crónica. Aquí tenemos algunas otras causas menos frecuentes de esta patología. En la insuficiencia renal crónica se van a dar 2 fenómenos. En primer lugar, va a haber una disminución del filtrado glomerular. Esta disminución va a hacer que se elimine en menor cantidad el fósforo y por lo tanto existe hiperfosforemia. El aumento de los niveles de fósforo en sangre va a desviar la curva de calcio de PTH hacia la derecha y esto va a generar un mayor aumento de la secreción de PTH. Además, la hiperfosforemia va a condicionar a la hipocalcemia. Al haber hiperfosforemia, los niveles de calcio disminuyen y estos niveles de calcio disminuidos también estimulan a mayor secreción de PTH. Por otro lado, existe la disminución del número de nefronas funcionantes. Como disminuye el tejido renal, entonces va a disminuir la formación de la 1,25-dihidroxicolecalciferol, que sabemos es la vitamina D3, que se activa justamente a nivel renal. Por lo tanto, al disminuir esta vitamina D3, también va a disminuir la absorción intestinal de calcio y esto va a aumentar la hipocalcemia, lo cual conduce al aumento de la secreción de la PTH.
El diagnóstico de esta patología, el hiperparatiroidismo secundario por la IRC, se va a dar cuando los niveles de PTH están muy elevados, más de 450. En sujetos normales, la PTH debe ser como máximo 50, pero en este caso, debido a la misma patología de la enfermedad, entonces tenemos valores mucho más altos para realizar el diagnóstico. Los niveles de calcio pueden estar normales o bajos y los niveles de fósforo también pueden estar normales o elevados. El tratamiento va a depender de la fase o el estadio de la insuficiencia renal. Si tenemos una fase inicial donde la depuración de creatinina está alrededor de 60, entonces se recomienda disminuir la ingesta de proteínas a menos de 1.2 gramos por kilo por día. Si tenemos una insuficiencia renal moderada con una depuración de creatinina menos de 50, entonces se recomienda iniciar con calcitriol en dosis baja. Y cuando la depuración de creatinina ya está menor de 25, es decir, es un estadio 4, definitivamente se recomienda ingerir calcitriol a dosis más altas. El calcitriol es un análogo de la vitamina D3 activa. En este caso solamente está recomendado el tratamiento médico, ¿no? Y para lo cual nos indican mantener el calcio en niveles superiores altos, 10 a 10.5, y el fósforo también en niveles altos, 4 a 6 miligramos. En la dieta hay que restringir la ingesta de fósforo y también se pueden utilizar algunos quelantes de fósforo como el hidróxido de aluminio, el carbonato y acetato de calcio. El hipoparatiroidismo es la disminución en los efectos biológicos de la PTH. Puede ser por una disminución en la producción de la PTH o puede ser por una resistencia en los órganos diana a la acción de la PTH. En esta situación se produce adecuadamente la cantidad normal de PTH, sin embargo los receptores en sus órganos blancos están bloqueados. Sabemos que los órganos blancos son a nivel renal, a nivel intestinal y a nivel óseo. Entonces, al no haber acción de la PTH, se va a dar toda la clínica como si no existiera la hormona. Esta situación se conoce con el nombre de pseudo-hipoparatiroidismo. Se ha dividido la etiología en 4 puntos. Tenemos en primer lugar alteraciones en el desarrollo de la paratiroides. Esta son entidades genéticas que se caracterizan por agenesia o hipoplasia de las glándulas paratiroideas, las cuales llevan a una disminución en la producción de la PTH. ¿No? Son diferentes síndromes, felizmente son poco frecuentes, asociadas a otras patologías. En segundo lugar tenemos la destrucción de las paratiroides, que es la causa más frecuente. Dentro de estas tenemos a la cirugía de tiroides y paratiroides, que se considera la causa más frecuente de hipoparatiroidismo primario. Luego pueden haber antecedentes de radiación a nivel de la zona o el tratamiento con yodo por una patología tiroidea, algunos fármacos antineoplásicos, enfermedades de depósito que van a infiltrar al tejido paratiroideo, neoplasias, infiltraciones o los síndromes poliglandulares autoinmunes tipo 1 que asocian además de hipoparatiroidismo, enfermedad de Addison y candidiasis mucocutánea. En cualquiera de estas situaciones existe destrucción de las glándulas paratiroideas. El tercer grupo son alteraciones funcionales. Por alguna razón, la paratiroides deja de funcionar transitoriamente o en algunos casos en forma permanente. Por ejemplo, el hipoparatiroidismo primario, que puede ser familiar o esporádico, o el hipoparatiroidismo secundario, por ejemplo, en los recién nacidos de madres que tienen hiperparatiroidismo. Entonces, como las madres tienen hiperparatiroidismo, tienen hipercalcemia, esto transmiten al feto y el feto, al tener hipercalcemia, no necesita trabajar sus glándulas paratiroideas. Entonces, por lo tanto, al nacer hacen una crisis de hipocalcemia, ¿no? Debido a este hipoparatiroidismo transitorio. También después de la cirugía de un adenoma paratiroideo o de un hipertiroidismo, transitoriamente puede dejar de producir la PTH hasta que se reimplanten nuevamente las glándulas paratiroideas. La hipomagnesemia o la hipermagnesemia también alteran la formación de hormona paratiroidea y la alcalosis respiratoria.
Una vez resuelto el cuadro en todas las situaciones, vuelve todo a la normalidad. Y el tercer grupo de entidades son el defecto en la acción de la PTH. Es decir, la PTH se produce normalmente, el tejido está sano, pero los receptores en sus órganos blancos están bloqueados y no ejercen su acción fisiológica. Se ha dividido en dos grupos, el pseudo-hipoparatiroidismo tipo 1A, que asocia hipocalcemia, aumento de los niveles séricos de PTH y trastornos fenotípicos. Se da un patrón fenotípico específico en esta situación que ya lo vamos a ver. Y el pseudo-hipoparatiroidismo tipo 1B, que es lo mismo que el 1A, pero sin alteraciones fenotípicas. O sea, solamente hay hipocalcemia y aumento de los niveles séricos de PTH. El cuadro clínico del hipoparatiroidismo en todos los casos va a ser en relación a la hipocalcemia. La hipocalcemia aguda va a producir manifestaciones neuromusculares, la tetania, que consiste en la contracción muscular tónica, espontánea y dolorosa. Generalmente está precedida de hormigueos de dedos y boca. Puede haber el signo clásico, que es el espasmo carpopedal o mano de comadrón, ¿no?, donde la mano toma la forma muy parecida a la mano que realiza el ginecólogo antes de hacer el examen vaginal. Pueden haber también espasmos de otros grupos musculares como laringoespasmo o broncoespasmo, lo cual puede conducir a una insuficiencia respiratoria aguda. También puede estar presente estos síntomas en hipomagnesemia, alcalosis metabólica y alcalosis respiratoria por hiperventilación. Podemos hacer notar la presencia de estos trastornos mediante estos signos. Se puede evidenciar realizando el signo de Trousseau, para lo cual hacemos un insuflado del manguito del esfingomanómetro a 20 milímetros de mercurio menos de la presión sistólica durante 3 minutos. Y durante este tiempo, si hay hipocalcemia, se va a evidenciar el espasmo carpopedal típico. Este signo es el más específico, pero se presenta hasta en el 4% de la población normal. Y también puede haber la presencia de convulsiones focales o generalizadas. El signo de Chebostek se va a realizar estimulando el nervio facial que se encuentra ubicado 2 centímetros debajo del arco cigomático. Y esto va a evidenciar un fruncimiento del ángulo bucal hasta producir contracciones hemifaciales. Este signo también está presente en el 25% de la población normal. Por eso es más inespecífico que el signo de Trousseau. Además de las alteraciones neuromusculares, pueden haber alteraciones cardiovasculares con prolongación del intervalo QT y también puede haber una insuficiencia cardíaca congestiva resistente al tratamiento normal. Eso es en la hipocalcemia aguda. En la hipocalcemia crónica hay otra sintomatología, ¿no? Debido a que el calcio va disminuyendo progresivamente, entonces se va a presentar alteraciones en el sistema nervioso central, con papiledema, signos de pseudotumor cerebral. Pueden haber hasta trastornos de personalidad, retardo mental y psicosis. Pueden haber cataratas subcapsulares a nivel ocular, a nivel de piel, sequedad, eczema, pelo frágil, alopecia, alteraciones dentales con hipoplasia de los esmaltes, calcificación de las partes blandas y exostosis. Puede haber anemia macrocítica megaloblástica porque la hipocalcemia produce una unión deficiente de la vitamina B12 al factor intrínseco. El hipoparatiroidismo autoinmune es una de las causas de esta entidad que está presente dentro del síndrome poliglandular autoinmune tipo 1, que además va a asociar insuficiencia suprarrenal primaria, es decir, enfermedad de Addison, hipoparatiroidismo y candidiasis mucocutánea. Se va a iniciar más o menos en la infancia. Como es una enfermedad autoinmune, hay anticuerpos, pero también puede ser aislado. El diagnóstico entonces del hipoparatiroidismo se va a dar por la presencia de hipocalcemia e hiperfosfatemia. Y los niveles de PTH van a estar muy bajos o indetectables. Solamente en el caso del pseudo-hipoparatiroidismo, los niveles de PTH están aumentados debido a que en esta entidad
Existe una resistencia de los receptores y la glándula está sana. Esa es la única diferencia del hipoparatiroidismo primario con el pseudo-hipoparatiroidismo. El tratamiento va a depender de los niveles de calcio. Si la hipocalcemia es leve y asintomática, ¿no?, más o menos entre 8, de repente 8.5, entonces se incrementa la ingesta de calcio a más de 1500 miligramos al día. Si tenemos una hipocalcemia severa aguda, como se da generalmente después de la cirugía de tiroides y accidentalmente se extraen las 4 glándulas paratiroideas, se recomienda administrar calcio por vía endovenosa lenta, seguido por una administración de calcio endovenoso en infusión. El pseudo-hipoparatiroidismo, entonces, es la patología que se caracteriza por la resistencia de los receptores de PTH. El tejido paratiroideo está sano, pero los receptores no están respondiendo a los efectos de la hormona. Igual hay hipocalcemia e hiperfosfatemia, pero los niveles de PTH están elevados. Se clasifica en 2 grupos, el 1A y el 1B. El 1A tiene características bioquímicas de hipocalcemia, hiperfosfatemia y PTH elevada, asociado a un fenotipo específico, que es la osteodistrofia hereditaria de Albrecht. Son personas de estatura corta, braquidactilia, especialmente el cuarto y quinto metacarpiano, cara redonda, cuello corto, calcificaciones subcutáneas, obesidad, puede haber retardo mental, hipogonadismo e hipotiroidismo. Esta patología se debe a un defecto molecular en las proteínas G del receptor de PTH. Recordemos que la proteína G es uno de los receptores más importantes en el organismo para la acción de diferentes hormonas, en este caso de la PTH. Y si hay una alteración en las proteínas G de la PTH, también puede ser alteración en la TSH o en la FSH, por eso que esta entidad puede asociar hipogonadismo e hipotiroidismo. Y dentro de esta existe otro grupo de pacientes que tienen el llamado pseudo-hipoparatiroidismo. Son personas que tienen la misma característica somática, osteodistrofia de Albrecht, pero sin alteraciones bioquímicas, es decir, los niveles de calcio, de fósforo y de PTH están normales. El pseudo-hipoparatiroidismo tipo 1B igualmente es resistencia aislada a la PTH, el receptor está bloqueado, hay hipocalcemia, hay hiperfosfatemia y hay aumento de PTH, pero no tiene las características clínicas de la osteodistrofia de Albrecht. Aquí vemos, ¿no?, la mamá y la hija. Son de talla corta, obesidad, cara redonda. A nivel de pies tenemos la alteración, la braquidactilia. Aquí podemos ver, ¿no?, los deditos cortos, las manitos bien gorditas, la cara redonda. Pregunta 1. El pseudo-hipoparatiroidismo se caracteriza por todo lo siguiente excepto. Entonces, el pseudo-hipoparatiroidismo son las manifestaciones somáticas sin alteraciones bioquímicas. Es decir, el paciente tiene braquidactilia, retardo mental, hay alteración en la proteína G, es transmitida genéticamente, pero no hay alteraciones bioquímicas, ¿no?, en el metabolismo del calcio. La respuesta es la D. Una mujer de 41 años, previamente sana, acude por náuseas y vómitos. El calcio es alto, 11.7. Se diagnostica hiperparatiroidismo. La exploración de las glándulas paratiroideas revela un gran tumor paratiroideo que se extirpa, o sea, es un adenoma paratiroideo. Un día después de la cirugía presenta parestesias en manos y alrededor de la boca. El calcio es bajo, 7.3, y el fósforo también es bajo. 4 meses después continúa necesitando suplementos abundantes de calcio y vitamina D. O sea, sigue habiendo hipocalcemia.
La causa más probable de esta hipocalcemia es... Entonces tenemos una paciente que tenía hiperparatiroidismo, no sabemos cuánto tiempo, ¿no? Probablemente para que tenga un tumor grande ha pasado mucho tiempo. Entonces, al haber un hiperparatiroidismo con una hipercalcemia durante un tiempo prolongado, probablemente ha habido una resorción ósea bastante marcada. Entonces, después de 4 meses, aún el hueso sigue necesitando calcio. Esto es lo que se conoce con el nombre de síndrome del hueso hambriento, ¿no? Porque ya el problema está mejorado, pero el hueso sigue requiriendo calcio, por eso permanece la hipocalcemia. La neoplasia endocrina múltiple tipo 1 se caracteriza por, esto ya habíamos visto en otra clase, ¿no? El NEN1 asocia 3 órganos. Para que recuerden, son las 3 P's: pituitaria o hipófisis, un tumor en la zona; paratiroides, como hiperparatiroidismo; y páncreas, tumores pueden ser pancreáticos o gástricos. Entonces asocia hiperparatiroidismo, síndrome de Zollinger-Ellison, que es un gastrinoma, y un prolactinoma. La respuesta es 1, 3 y 4. D. Son manifestaciones de hipercalcemia crónica, excepto alteraciones psiquiátricas, si hay, neuromusculares también, poliuria, polidipsia, digestivas, úlcera, estreñimiento, pancreatitis. Pero ¿no? El metabolismo del calcio no altera el metabolismo de la glucosa. La principal causa del hiperparatiroidismo primario es adenoma paratiroideo único. Más o menos el 80-85% de los casos es por este adenoma. El hiperparatiroidismo es la causa más frecuente de hipercalcemia y su etiología más frecuente es... Esta respuesta está duplicada. ¿Qué hallazgo de los siguientes esperaría encontrar en la bioquímica sanguínea de un paciente con hipoparatiroidismo secundario a cirugía de tiroides? Entonces, en el hipoparatiroidismo encontramos hipocalcemia y fósforo elevado. Respuesta A. El eje tiroideo está igual regulado desde el hipotálamo y la hipófisis, ¿no? A nivel hipotalámico se libera la TRH, que es el factor liberador de tirotrofina, que es la TSH. En la hipófisis estimula la secreción de T4 y T3. De toda la secreción tiroidea, el 80% es T4 y solamente el 20% es T3. ¿Por qué? Porque en tejidos periféricos la T4 se va a convertir en T3, que es la triiodotironina, que es la hormona activa. Y estas hormonas van a ser transportadas por vía sanguínea a través de las proteínas ligadoras de hormonas tiroideas hacia los tejidos periféricos. En algunas situaciones existe una disminución en la conversión de T4 a T3, por ejemplo en la desnutrición o inanición. Esto es lo que se conoce con el nombre del eutiroideo enfermo. Las enfermedades tiroideas se van a clasificar en estas 5 entidades. Puede haber hipotiroidismo, que es la hipofunción; hipertiroidismo, que es la hiperfunción; tiroiditis, que son inflamaciones del tejido tiroideo; nódulos tiroideos, que son tumores únicos o múltiples dentro del tejido tiroideo sano; y el cáncer de tiroides. El hipotiroidismo puede ser central por una deficiencia de TSH o de TRH a nivel de hipófisis o hipotálamo, que se caracteriza porque los niveles de TSH, T4 y T3 están bajos, y puede ser porque existe una deficiencia en la producción de T3 y T4 a nivel del tejido tiroideo, que se llama hipotiroidismo primario, donde los niveles de T3 y T4 están bajos y la TSH está elevada. El hipertiroidismo es el exceso de TSH por la hipófisis que produce el hipertiroidismo secundario. TSH, T3 y T4 están elevados
y cuando hay un exceso de T3 y T4 por el tejido tiroideo es hipertiroidismo primario. Aquí la TSH está baja y la T3 y la T4 están elevadas. Las tiroiditis vienen a ser las inflamaciones que dependiendo de su origen pueden ser agudas o bacterianas, subagudas o de Kerbein, crónicas o Hashimoto y la fibrosis de Riedel. Los nódulos tiroideos pueden ser únicos, un solo tumor, o pueden ser múltiples, que se llama bocio multinodular. El cáncer de tiroides puede clasificarse en 4 tipos: papilar, folicular, medular y anaplásico. El hipotiroidismo, entonces, es la patología más frecuente del tejido tiroideo. Viene a ser la deficiencia en la acción de las hormonas tiroideas en los tejidos periféricos. Por deficiente producción, es decir, la tiroides no produce adecuadamente sus hormonas, o por resistencia de sus receptores. Tiene una incidencia de más o menos 2% de las mujeres adultas y 0.1 a 0.2% de los hombres. Quiere decir que hay una relación de 10:1 de las mujeres con los varones. En general, todas las patologías tiroideas son más frecuentes en mujeres. Se llama resistencia a hormona tiroidea cuando los niveles hormonales están normales o elevados, pero existe resistencia en los receptores en sus tejidos blancos. Y el hipotiroidismo primario es cuando hay una patología propia de la glándula tiroidea que no funciona adecuadamente, y es central, puede ser secundario o terciario. Secundario cuando la patología se da en la hipófisis, hay deficiencia de TSH, y terciario cuando la patología se da en el hipotálamo por deficiencia de TRH.